RTP. 7:43 de la mañana. Alondra Enríquez, ella es magíster en comunicación estratégica con mención en comunicación digital. Vamos a hablar de inmediatez de las redes sociales y sus algoritmos de información, que es importantísimo. Ella mide mucho esto a través de su plataforma y también de la investigación que hace. Bienvenida, Alondra, gracias por acompañarnos. Enorme placer para mí acompañarlos en una mañana un poco fría desde Quito. Para mí siempre es un gusto. Gracias a usted. Hablemos de esto, la inmediatez y también los algoritmos, cómo estos han influido dentro de la política. Hay muchos casos y hay muchos temas que están girando en torno a la coyuntura, pero hay unos que parecen que pues prevalecen sobre otros y no son específicamente los casos de interés. ¿Cómo se logra esto desde la política posicionar para que sea consumido por la audiencia en general y los grupos de interés que ellos tienen? Bueno, a mí me encantaría citar a propósito, además de que hoy tengo el placer de saludar a don Ramón también. Él fue tendencia la semana anterior. En medio de un boom digital, logró posicionarse sobre todo en una red que además es muy compleja, ¿no? Es bien difícil entender cuál es la dinámica de TikTok. Pero aquí viene justamente una observación para toda la audiencia. Noten ustedes que la política se vuelve compleja y los temas serios se vuelven complejos de debatir cuando quienes instauran esta discusión tienen ciertos niveles de credibilidad bajos, ¿no? Cuando quien inicia cierto tipo de debates no logra convencer ni logra conectar con las audiencias desde redes sociales. Pero miren cómo cuando hay este margen de credibilidad, cuando hay también una verdad que puede ser refutable, pero también puede ser una verdad de alguna forma permanente, se logra una viralidad inmediata. Y cito este caso particularmente, el de la asambleísta Camila León la semana anterior, justamente en este medio, porque no solo movilizó un importante activismo digital, sino que logró consolidar, yo digo, los periodistas tienen algo que muy pocas veces se ve, que es este espíritu de cuerpo, ¿no? Se logra también coercionar una agrupación y se logra movilizar una decisión. Y me encanta este caso particularmente porque esto pasa en apenas 7 días. Se habla aquí justamente de una posible ley que podría ser un riesgo precisamente para la libertad de expresión y un resguardo institucionalizado para las autoridades de gobierno, de cualquier tipo de gobierno, no sea este local, nacional, etcétera. Inicia un debate desde redes sociales. Se pone un fragmento específico cuando se le pide a la autoridad elevar su proyecto de ley y mencionar, bueno, con quién lo trabaja. Frente a eso empieza un espacio de disputa sobre la verdad y empieza además una campaña impresionante en cuestión de horas. Ustedes entrevistan al asambleísta Camila León, me parece que en este mismo horario, a las 11 de la mañana se vuelve ya un boom, a las 6 de la tarde se empieza a viralizar con fuerza en la red social de TikTok. Al sábado, tras la entrevista, viene la movilización ya de los periodistas con el hashtag conmigo no, ¿no? Porque la pregunta era, bueno, ¿con quién se reunió? Deme los nombres. E inmediatamente de esta campaña, ustedes ven que a miércoles, jueves, se desiste, la Asamblea Nacional desiste de este famoso proyecto de ley. Y ahí hay un ejercicio muy novedoso porque el algoritmo no solo prima para esta viralización banal, a veces de discusiones superficiales. El algoritmo también es funcional para promover este tipo de causas o descontentos o de inquietudes ciudadanas y lo hace en tiempo récord. Llevando incluso a las autoridades y a los políticos en general a ser más cautos, a ser más prudentes, a ser más honestos frente a la opinión pública que no solo está del lado del periodismo, sino también de la misma ciudadanía. Y así, de alguna forma, este caso de alguna forma sirve para ejemplificar cómo a partir de un espacio de disputa de la verdad, porque la confrontación no está solo en las formas, ¿no? Sino también en lo que se trata de fondo. Querida Londra, un saludo. Yo quería ahondar justamente en esa última parte. Tal vez se sienta un precedente con esto al momento de comprender los tiempos en los que se están dando, que como tú comentas son atípicos, es decir, en el tema de horas, en el tema de días. Luego vimos a Lupa Media hacer una investigación de fact-checking, hablando con las 39 organizaciones que de alguna manera se relacionan con el gremio de periodistas, y las 39 dijeron no se reunió conmigo.
Entonces, ¿es posible que esto pueda tal vez frenar otros casos? Porque yo en este momento recuerdo Olón, también recuerdo Quimsacocha de Cuenca, y te quería preguntar, tal vez los tiempos no fueron los mismos, pero la incidencia en redes sociales sí que tal vez jugó un papel importante para presionar el retroceso de gobierno frente a estos proyectos que claramente empezaron a ser cuestionados a nivel reputacional. A mí me gustaría también hablar de uno de los casos más recientes y el más impactante a nivel nacional, la consulta popular. También. Noten ustedes cuál fue esta dinámica de la consulta popular. Hay un gran debate hoy por hoy y de hecho esta semana también estuvo este debate frente al tema de la pauta, ¿es legítima, no es legítima? ¿Qué es lo que está pasando? Y resulta que hoy el tema de la digitalidad o este flujo y este peso que tiene la comunicación transmedia no solo permite que la opinión pública esté del lado de los medios de comunicación tradicionales, radio, prensa escrita y televisión, sino que los usuarios dejan de ser consumidores de información a ser generadores de información, es decir, se vuelven pro-consumers. Y esto es súper importante porque en la dinámica de la política contemporánea, en la dinámica de la política actual, la conexión con los usuarios y los ciudadanos debe ser esa legitimidad de la información. Cuando eso no pasa, se vuelve además un enemigo para ciertas instancias de poder. ¿Qué pasó en Ecuador con la consulta del 16 de noviembre en el 2025? Uno puede tener la estrategia de poder direccionar a, obviamente, medios que operan para poder informar la política que se está generando, estas acciones que pueden ser totalmente legítimas, ¿no? Como proyectos institucionales, política pública, y por esa línea se puede de alguna forma coercionar la opinión pública. Sin embargo, cuando la ciudadanía se siente en un espacio permanente de orfandad, donde no siente que el resultado de la gestión es palpable en lo más cotidiano de su vida, termina volviéndose un agente de opinión pública, además con mucho alcance masivo. Entonces tú puedes controlar cierto tipo de líneas comunicacionales, pero cuando la gente se apropia de ese descontento, eleva y construye causas, es incontrolable, no hay pauta que pueda ayudar, no hay estructuras bots que puedan ayudar, no se puede mover la narrativa de la indignación y el malestar. Y en Ecuador hemos tenido claros ejemplos desde el 2020, de hecho, ahí ustedes tienen las movilizaciones del 2022, crisis carcelaria del 2021, donde la ciudadanía en ese momento logra de alguna forma colectivamente tener una hoja de ruta clara y empieza a ponerse como de frente hacia las instancias de gobierno. Entonces, lo que hoy ustedes están viendo es que para la clase política es como un poco inentendible. A veces los políticos piensan, compro medios, compro influenciadores, promuevo una narrativa desde el piso superficial de la digitalidad, saco la sátira y el humor para distorsionar, pero lo que realmente pasa es que la gente sale a la calle, ese piso, le roban, y se pierde ahí la percepción construida. ¿Cuál es ese piso de superficialidad al que ustedes se manifiesta, Alondra? Por ejemplo, esta semana particularmente fue una semana muy novedosa porque tuvimos algunos momentos de comunicación superficial, incluso a propósito de los mismos errores de la clase política. Vemos, por ejemplo, el allanamiento de algunas figuras del correísmo. Tras ese allanamiento vemos una rueda de prensa de la ex candidata presidencial Luisa González, declaraciones que terminan en el humor y en la sátira a propósito de el uso de palabras un poco altisonantes, no un poco, bastante altisonantes de Luisa González. Sin embargo, mientras parece que eso es la tendencia, mientras parece que la gente está conversando allá, en el piso, en cambio inferior de la conversación en redes, la revocatoria ha tenido una gran legitimidad en los últimos 10 días. Este pedido de revocatoria que emerge desde una intención de posicionar de Pacha Terán a inicios de año y que luego es fortalecida por Andrés Arauz en una entrevista, mira cómo por debajo, sin que incluso la clase política sienta, hay debates serios que están ahí permeando en la opinión pública. Caso similar sucede, por ejemplo, con el tema de la seguridad.
A veces uno piensa que la audiencia está hablando sobre escándalos de farándula. Por ejemplo, la semana anterior era trending topic la situación que hoy está atravesando la actriz Carolina Jaume con su hija. Sin embargo, en el piso inferior de la conversación en redes, la preocupación estaba en todos los casos de sicariato y asesinato que seguían sonando en la provincia de Manabí y Guayas. Entonces, es importantísimo la escucha digital, pero más de la escucha digital hoy, el accionante de la digitalidad, es decir, no solo quedarnos en saber qué opina la gente, sino en dar respuestas además inteligentes frente a la necesidad de acciones concretas que se sientan en la vida real de los ciudadanos. Y eso se ha convertido en un problema, al menos los últimos meses, para el gobierno del presidente Daniel Noboa. Ahora, estimada Alondra, ¿cómo también está funcionando el tema de la discriminación en el sentido de separar entre la información real e información utilizada con fines, no voy a decir perversos porque son utilizados muchos con inteligencia artificial? Voy a poner dos casos. Uno, por ejemplo, la nevada en Rusia, que se dio con imágenes que eran creadas por inteligencia artificial, y ahora que estoy viendo imágenes de comparecencias de niños ecuatorianos en una corte estadounidense, que realmente es inteligencia artificial ya comprobada, incluso no sé si no se ha enterado la asambleísta Mónica Palacios, pero lo sube y tiene una gran viralidad y hay muchos comentarios que le repiten que es inteligencia artificial. ¿Cómo discriminar este tipo de información y también pues que la ciudadanía la pueda identificar? A ver, el tema de la desinformación nos lleva a un debate bastante complejo de doble vía. Yo particularmente soy defensora en que hoy la ciudadanía tiene esos procesos de fact-checking, producto también de esta falta de credibilidad de la clase política. Sobre el video, por ejemplo, expuesto por la asambleísta Mónica Palacios, de hecho, lo que se evidenció ayer es que es un contenido que se había construido para una campaña hace un par de años en Estados Unidos. Sí tiene algunos toques, sobre todo de actualización de la calidad visual con inteligencia artificial, pero no es, digamos, no es un video real, sino fue un video actuado que muestra una realidad frente a una campaña que se hizo en su momento en Estados Unidos. Entonces, no goza tampoco de ser falso, sino que está en este caso manejado y manipulado visualmente con inteligencia artificial. Pero adicional a esto, voy a citar un caso más reciente, lo sucedido con Luisa González. Muchas personas con los cortos que empezaron a aparecer sobre todo en TikTok pensaron que era un contenido hecho con IA, con afán de perjudicarla, y de hecho la primera reacción fue: le allanan su casa, le suman una crisis reputacional. De hecho, era indignación. Cuando la gente fue a consultar si las declaraciones de la ex candidata eran reales, se lleva una gran sorpresa y el debate termina siendo cuestionando las formas. Siempre que una mujer actúa desde esa línea de la legítima indignación, que eso nadie le va a poder tal vez cuestionar a ella, de las formas en las que se da su allanamiento, termina estando en un espacio muy riesgoso, sobre todo de juzgamiento moral. Entonces, por ejemplo, eso pasó en tiempo récord, empezó a rodar el video, la gente fue a ver si era cierto o no era cierto. Cuando ya fue cierto, cambia la dinámica del debate y de la opinión pública. Lo relevante de esto es que esto sucede en cuestión de minutos, y eso pasa con la desinformación. Recordemos uno de los momentos más complejos en medio de los apagones, el ministro Félix Wong diciendo que cada quien se compra un generador, que era un video hecho con IA. Esa fue la crisis más corta y la crisis de mayor verificación orgánica. La gente fue a verificar si eso era real y eso lo hizo en apenas 40 minutos. Por eso es que a las 3 horas se desmintió que ese video fuera real. Algo similar pasó con Luisa González y el fentanilo en la campaña del 2023, cuando igual creo que ese es el contenido con mayor calidad y con mayor manipulación de IA. Y la gente también fue a verificar. Entonces, hoy además, por ejemplo, trabajos como los que hace Lupa Media ayudan y fortalecen también a educar a la gente, porque hay un gran problema que hoy atraviesa el Ecuador. Tenemos un gran alcance de conectividad. El 92% de nuestros ciudadanos hoy se conectan, pero el analfabetismo digital también es de los que más hay que combatir. Es decir, tenemos alrededor de un 60% de la población digitalizada que todavía no sabe cómo funciona, y por eso hoy los delitos cibernéticos tienen tanta legitimidad,
porque el phishing y otro tipo de accionantes terminan siendo también el espacio de vulnerabilidad. Y ahí nos queda todavía un trabajo duro por hacer, que es esto de romper la brecha de educación digital. 7:57, estoy viendo un comentario fijado en su cuenta Twitter y dice Alondra Enríquez: el Ecuador en términos políticos es una escuela invaluable. Pasan cosas que ningún texto te enseña. Si algo aprendí es que la diferencia de muchos en este tipo de espacios, hay 3 grandes lecciones. ¿Cuáles son esas lecciones, Alondra? Bueno, esa era una publicación que justamente yo había hecho a propósito de el reto que significa para la clase política hoy el tema de enfrentarse a las redes sociales, pero sobre todo enfrentarse con honestidad a sus electores y a sus ciudadanos. Vemos que muchas de las veces resulta un poco incómodo poder evidenciar estos escenarios a veces de confrontación y manipulación de la información, ¿no? Y hacía una referencia sobre todo a la importancia de tener parámetros y códigos éticos mínimos a la hora de hacer opinión pública. El primero es ganar respeto por un trabajo bien hecho, sin atajos. A eso va a propósito de toda esta cadena que hemos visto en la clase política, producto también de sus conexiones con el narcotráfico. El segundo punto que había puesto es la honestidad es lo que más se valora en política. Aunque incomode, la verdad es la mejor bandera que uno puede usar para de alguna forma hacerle frente también a la legitimidad profesional. Y bueno, en el caso nuestro de Go Social Suite, hemos sido muy rigurosos a la hora de hablar de datos, a la hora de presentar la realidad desde la conversación en redes sociales, que además es muy fluctuante. Hoy le puede gustar una cosa a la audiencia, pero mañana en cuestión de horas le incomoda y le fastidia. Y eso hay que hablar, y eso hay que conversar, y eso hay que exponer. Y finalmente, el último punto que me parece que es uno de los más importantes es que cuando uno hace un trabajo meritorio también se convierte en amenaza. No solo en amenaza para a veces quienes hacen el trabajo desde la dinámica política, sino para el mismo poder, sin entender que la crítica no viene acompañada de una intencionalidad de hacer daño, sino la crítica viene acompañada de poder buscar estos mecanismos que el país hoy requiere para mejorar y para centrarnos en que hoy hay urgencias que son inminentes y que no pueden quedarse en la superficialidad del debate público. 8:00 a.m, quedamos muy agradecidos con su presencia aquí, Alondra. Una gran mañana. Igualmente, que tengan un resto de fin de semana y un abrazo a todos ustedes. RTP